Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan, en esta ocasión en el capítulo 12, versículos 44 al 50, que tienen que ver con las últimas palabras del Señor Jesucristo, un resumen final de lo que fue su ministerio. Vamos a leerlo entonces, capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 44, que dice así: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, si han seguido esta serie de estudios, pues ya recuerdan que al final del versículo 36 vimos que el Señor dice: estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Es decir, ahí de alguna manera terminó su ministerio. Lo que viene a continuación pues fue unas reflexiones que entendemos el evangelista hacía, intentando analizar la incredulidad de los judíos. ¿Por qué ellos se negaron a creer en Jesús como su Mesías? Una cuestión muy importante que ya vimos. Ahora lo que nos encontramos son nuevamente palabras del Señor y lo que vemos es una recapitulación de de los grandes temas que él había ido tratando a lo largo del Evangelio. Por eso ahora al hacer esta lectura pues han ido viendo que son declaraciones, una continuación de la otra, que vienen a resumir las ideas principales de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pues aunque sea repetitivo, porque ya son ideas que hemos encontrado anteriormente en el texto, aún así, si el Señor las entresaca y las vuelve a plasmar aquí, es porque sin lugar a dudas son muy importantes. Y a nosotros no nos debe de costar esfuerzo el emplear este tiempo en volver a meditar en ellas. A modo de resumen, podemos decir que los versículos 44 y 45, el tema tienen que ver con que el Hijo, el Señor Jesucristo, es la revelación del Padre. El versículo 46 nos dirá que el Señor vino como la luz del mundo y que lógicamente rechazarle a Él, que es la luz, implica quedarse en las tinieblas. El versículo 47 incide en la idea de que el Señor no vino como el juez a condenar al mundo, sino como su Salvador. Eso en su primera venida. Ahora hablaremos un poco más de ello. Versículo 48 nos dice que quien rechaza las palabras de Cristo, pues será juzgado por ellas mismas. Un tema que también ha sido abordado en varias ocasiones a lo largo del Evangelio. Versículo 49. Él vuelve a enfatizar e insistir en el hecho de que él no hablaba sus propias palabras, sino que el Padre le había dado lo que debía de hablar. Y el versículo 50, pues tiene que ver con el mandamiento del Padre que le había dado para comunicar a los hombres y que sería un mandamiento que traería vida eterna a los hombres. Son grandes temas que, como digo, pues ya han ido apareciendo una y otra vez, salpicados por todo el Evangelio de forma insistente. Aquí quedan subrayados. Y es importante cada uno de estos temas. Es una visión, nos da una visión de conjunto muy esclarecedora de lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Y nuevamente, pues se presenta una y otra vez esa invitación del Señor a las personas para que crean en Él, para que le reciban. Por supuesto, advirtiendo, dejando bien claras las consecuencias que tendría tanto aceptarle como, luego veremos, rechazarle. Ambas cosas tendrían implicaciones eternas. Bueno, vamos ya entonces a ver
cada uno de estos versículos. Versículos 44 y 45 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, sin lugar a dudas, aquí el Señor iba a decir algo muy importante. No usa la fórmula habitual de cierto os digo, sino que usa otro formato, pero que igualmente quiere despertar la atención, llamar la atención. Dice: Jesús clamó y dijo. Que, bueno, aquí nuestra versión dice clamó y dijo. La idea, la traducción también podría ser que alzó la voz y dijo. Y no es muy frecuente en el Evangelio que el Señor alzara la voz para hablar. No era estos predicadores modernos que gritan mucho para hablar, no. Cuando uno grita siempre, al final, pues no tiene mucho sentido, porque tendremos tal vez en ocasiones que enfatizar ciertos asuntos y podemos hacerlo pues alzando la voz, claro, pues eso tiene sentido, pero si siempre gritamos para hablar, pues no hay distinción en cada cosa que decimos, todo suena con la misma intensidad. Pero en el Señor no era así, el Señor a veces alzaba la voz, y entonces cuando alza la voz del Señor, ya nosotros tenemos que estar muy atentos, porque algo importante nos quiere decir. En el capítulo 7 aparecen las otras dos ocasiones cuando el Señor también alzó la voz. En el versículo 28 del capítulo 7 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, que es la misma expresión: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Bueno, aquí lo que quiere subrayar el Señor, y era muy importante sin duda, pues es que había sido enviado por el Padre, subrayando así, de este modo, pues el origen divino de la misión que él había venido a realizar. Era lógico, por lo tanto, que alzara la voz, era importante, ¿no? Luego la segunda ocasión está en el versículo 37 de este mismo capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Aquí además hay otro elemento, se puso en pie. Los rabinos muchas veces enseñaban sentados. Se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, y eso hablaba acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí estaba hablando de los resultados que tendría su misión en aquellos que creyeran. Recibirían el Espíritu Santo, que rebosaría de una plenitud que llenaría a la persona, le daría nueva vida. Y ahora esta es la tercera ocasión en la que el Señor alza su voz y viene a repetir lo que ya había explicado otras veces. Es esta unión del Señor con el Padre, de tal modo que, oír al Hijo implicaba oír al Padre, rechazar al Hijo implicaba rechazar al Padre. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí. Y el Señor quiere que las personas que le escuchan tomen la decisión correcta. Por eso la cuestión de alzar la voz, ese tono de urgencia, esa insistencia del Señor para que las personas no se acostumbren a escuchar su voz, sino que presten atención y tomen decisiones a favor de Él. ¿Y qué es lo que afirma? Bueno, pues afirma que Él había venido del Padre. Por lo tanto, si Él había venido del Padre, sus palabras, sus enseñanzas eran de Dios. Tenían un valor muy superior a cualquier otra palabra que podamos escuchar en este mundo. Por eso dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Bueno, es verdad que en cierto sentido esto se podría aplicar a cualquier profeta, no lo podemos discutir. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Recuerdan ustedes en 1 Samuel, en el capítulo 8, cuando Israel pide un rey a Samuel? Queremos un rey como tienen las otras naciones, nosotros queremos ser iguales. Y Samuel se enfada, y va a Dios y habla con Dios, y le dice Dios a Samuel, dice: no te enfades, no es a ti a quien han rechazado, me han rechazado a mí. Samuel era un profeta de Dios, y Samuel había transmitido la voluntad de Dios a aquellos hombres, pero ellos habían rechazado lo que Samuel decía, pero él se lo había tomado como algo muy personal. Pero era mucho más serio que todo eso. No estaban rechazando a un profeta, estaban rechazando a Dios mismo, porque la procedencia de esas palabras eran de Dios mismo.
Así que en este sentido podríamos decir que el Señor Jesucristo podría ser asimilado, comparado con cualquier otro profeta de la antigüedad. Pero, y este es un detalle muy importante, el Señor añade a continuación algo que marca una diferencia abismal. Ya no lo podemos englobar en el mismo asunto. ¿Y qué dice? Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y esto ya no lo podía decir cualquier profeta. Es verdad, cualquier profeta podría decir, el que rechaza las palabras que yo hablo en nombre de Dios, cuando el profeta declaraba cosas de parte del Señor, pues era rechazar a Dios mismo. Pero ningún profeta podría decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Eso ningún profeta lo dijo, no se atreverían, habría sido algo blasfemo. En cambio, el Señor Jesucristo lo podía decir con plena autoridad, diciendo sin faltar a la verdad, porque Él era mucho más que cualquier profeta. Él es el mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, si creer en Cristo era creer en el Padre, si ver a Cristo era ver al Padre, entonces Jesucristo tenía que ser igual a Dios. No hay otra posible deducción. Esto es lo que cae por su propio peso. Creer en Cristo era creer en el Padre, ver a Cristo era ver al Padre. Pues eso es reclamar lo que tantas y tantas veces había reclamado a lo largo de todo el Evangelio, que ambos, el Padre y el Hijo, comparten la misma autoridad, comparten la misma unidad, la misma dignidad, el mismo propósito en la obra que realizan. Son uno, son Dios. Y esto, pues como digo, pues si lo hubiera dicho, si un profeta, un apóstol, un ángel, el más encumbrado de los ángeles hubiera dicho algo similar, pues habría sido considerado lógicamente como blasfemo. Pero no es así con Cristo y queda recogido en su palabra. Es algo que muchas veces ha salido ya en este Evangelio, pero aún así, una y otra vez, sigo recibiendo comentarios de personas que me escriben diciendo, no, el Señor Jesucristo no era Dios. Y buscan todos los subterfugios posibles para evadir la realidad, lo que una y otra vez se afirma. Bueno, yo no quiero seguir discutiendo este asunto, reiterado tantas y tantas veces en la palabra de Dios. Esta unidad esencial entre el Padre y el Hijo, de tal modo que era imposible creer en uno sin creer en el otro. Y esto, pues ya digo, lo había ido diciendo y repitiendo una y otra vez a lo largo de todo su ministerio y lo volverá a hacer ahora, una vez que empecemos a estudiar el sermón que ya tiene lugar dentro del aposento alto, desde el capítulo 13 al 17 de Juan, pues otra vez lo vuelve a repetir insistentemente. Y las conclusiones son lógicas. No se puede conocer a Dios si no se acepta a Jesús. Y cuando la palabra nos insta a aceptar a Jesús, no simplemente es a creer que Jesús es alguien importante, no, sino aceptarlo en estos términos en los que la palabra de Dios nos está hablando, el mismo Señor nos está hablando. Y por otro lado, pues que no hay otro medio de conocer realmente al Padre en toda su esencia, si no es mirando a Jesús. Por lo tanto, toda doctrina, toda predicación que no sostenga que el Hijo de Dios es igual al Padre, pues no se desvía de la palabra de Dios y por supuesto será infructuosa, no llevará a las personas a conocer a Dios. Y no hablo ahora solamente de aquellos que, teniendo el nombre de cristianos, que se engloban dentro de ese enorme conjunto de lo que se llama la cristiandad nominal, que sí, que hay algunos sectores pues, que no creen que Jesucristo sea Dios, los testigos de Jehová u otros, ¿no? Pero no quiero pensar solamente en eso, porque creo que la palabra de Dios no trata únicamente de este asunto, sino cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier forma de conocimiento que intente aproximar al hombre a Dios, prescindiendo de Cristo, no dándole el lugar y la dignidad que la palabra de Dios le da, es imposible que conozcan al Padre. Es importante conocer y creer en Cristo. Ahora, en cuanto a esta expresión, el que me ve, dijo el Señor Jesucristo, ve al que me envió, pues no puede significar, claro,
pues que aquellos que veían físicamente a Cristo estaban viendo al Padre de la misma manera. No eres esto, porque ya nos dice acerca de este asunto en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, que en cuanto al Padre, que Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí de lo que se trata es que el Hijo, como diría muy bien el autor a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 3, es la imagen, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dos cuestiones muy importantes. Dice el resplandor de su gloria, y alguien podría pensar que es algo externo a Dios, el resplandor, algo que surge, pero que no tiene que ver con Dios mismo. Pero añade, para que no quede ninguna duda, dice, y la imagen misma de su sustancia. Es decir, no simplemente es algo, una luz que se refleja, sino que es la imagen misma de su sustancia, de su esencia. Es imposible decir, por lo tanto, que es una cosa distinta. Y en Cristo hay ese resplandor de la imagen misma de la sustancia de Dios. Y eso es lo que, cuando el Señor Jesucristo dice, el que me ve a mí, ve al que me envió, en este sentido. Por lo tanto, Cristo es la única revelación plena de Dios. Como diría también allí en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otros tiempos, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo, en el clímax de la revelación de Dios, el Hijo. Es la revelación máxima. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque Él ha sido enviado del Padre, tiene la misma esencia del Padre, de tal manera que quien le ve, ve al Padre. Que quien recibe sus palabras, recibe las palabras del Padre, a unos niveles infinitamente superiores a lo que cualquier otro profeta de la antigüedad habría podido hacer o aspirar. Por lo tanto, creer en el Padre implicará también creer en el Hijo, que era el tema de discusión frecuente con los judíos, ¿verdad? Porque ellos aseguraban creer en el Padre, en Dios, pero no creían en el Hijo. Es incompatible, no es posible. Esto es lo que se deduce, ¿no? Ahora el versículo 46 nos dice que Jesús vino como la luz del mundo y que rechazarle a Él implica quedarse en las tinieblas. Dice así: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y aquí otra vez el Señor se presenta de una forma majestuosa, como otras veces había hecho, ¿verdad? Yo la luz. O en otras ocasiones, ya digo, había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En fin, o cuando dice en el capítulo 1 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera. Bueno, pues ahora dice, yo la luz he venido al mundo. Y el lenguaje que utiliza, pues da a entender claramente que otra idea habitual en Juan, la preexistencia del Señor Jesucristo. Yo la luz he venido al mundo. ¿Y de dónde ha venido? Bueno, ya lo ha venido diciendo, ¿no? Ha venido del Padre. Es decir, el Señor Jesucristo ya existía antes de venir a este mundo. Ninguno de nosotros hablamos de esa manera, ¿no es cierto? Yo nací en el año 1966, pero hasta ese momento yo no existía. Pero del Hijo dice, yo he venido a este mundo, no, yo he nacido en este mundo, no, yo he venido de otra parte. Y luego lo aclarará más adelante en el aposento alto. Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que yo tuve contigo a tu lado antes que el mundo fuese. Es decir, ¿de dónde había venido? Pues había venido de la gloria del Padre, en donde había estado incluso mucho antes de que este mundo hubiera sido formado. Mucho antes me refiero a la eternidad, desde siempre, no sé cómo expresarlo. Ahora, entonces, queda patente la preexistencia del Hijo. Y anuncia una vez más también el propósito, la razón de ser de su venida a este mundo. Para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Ya vemos otra vez más esta ilustración, ¿no? La luz
y el sol en contraste con las tinieblas y la noche, que tanto le gusta al Señor, porque ilustra perfectamente lo que Él había venido a hacer, esta lucha, esta guerra sin cuartel entre la luz y las tinieblas. Y Él vino a traer eso precisamente, luz a un mundo que se encontraba en tinieblas desde esta perspectiva espiritual, las tinieblas como ese estado moral en el que el mundo se encuentra a causa del pecado. Y Él vino a arrojar esa luz. Y expresa también la condición para salir de las tinieblas. ¿Cuál? Creer en Él, poner la fe en Él, para que todo aquel que crea en mí, esta es la condición, creer en Él. Es la única forma de salir de las tinieblas. Por otro lado, pues también es cierto que su ministerio iluminaba, alumbraba a todas las personas que querían conocer a Dios. Era una luz poderosa, una luz que dejaba a las personas sin excusa. Lo que viene a decir es que cualquier persona que realmente de corazón, con sinceridad, quiera conocer a Dios y escuche a Cristo, tendría todo lo necesario para acercarse, para conocer perfectamente a Dios. Por lo tanto, Cristo, la luz del mundo, que alumbra el camino a las personas para que puedan llegar finalmente a su destino, a conocer a Dios. Si los hombres quedan en la oscuridad y en las tinieblas es porque ellos quieren, porque rechazan, porque no quieren creer en Cristo y quedan perdidos, pues eso, en las tinieblas, en la oscuridad de sus pecados, sin encontrar la fuente de la verdadera vida, que es Cristo. Pero es porque quieren, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no a algunos, a todo hombre, ya vino a este mundo. No hay excusa. Luego en el versículo 47 nos dice que Cristo no vino como juez para condenar al mundo, sino como su Salvador. Noten lo que dice el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Antes, hace un momento, hablábamos, nos explicaba el Señor, la condición por la que podemos llegar a salir de las tinieblas, que es creer en Él. Creer en Él. Ahora va a matizar con mucho más detalle qué es exactamente lo que debemos de creer. Porque, bueno, pues hay muchas personas que piensan que lo importante es creer en algo, pero aquí se nos va a explicar en qué consiste esa fe. Dice, oír mis palabras y guardarlas. De lo que se deduce esto, ¿no? Que no creer cualquier cosa, sino creer en el Señor Jesucristo y en todo aquello que Él enseñó acerca de sí mismo y acerca de la voluntad del Padre. Por lo tanto, no algo genérico, algo impreciso, creer en algo, no, creer en Cristo y en sus palabras, en lo que Él enseñó. Y en segundo lugar, otro detalle muy importante es que la auténtica fe, por lo menos la fe bíblica, no es una cuestión meramente intelectual, creer lo que la Biblia dice, que eso sería lo que acabamos de decir. Hay que creer lo que Dios enseña, no simplemente desde una perspectiva, desde un plano intelectual. Implica ir más allá, implica pasar a la acción. Por eso dice, y guardar mis palabras. Tiene que afectar a la voluntad del ser humano, tiene que ponerse en práctica en la vida diaria de cada una de las personas que dicen creer en Cristo. Guardar mis palabras. Algunos, yo, en fin, he visto de todo en esta vida ya, casi de todo. Y algunos piensan en guardar la palabra. Cuando alguien le pregunta, me ha pasado unas cuantas veces, oiga, ¿y usted tiene una Biblia? Sí, la tengo aquí guardada, venga usted y la va a ver. La tienen guardada como oro en paño. Bueno, no se han rozado ni las tapas, porque está allí bien guardada. No se trata de tener una Biblia que compró usted a un alto precio, con muchas ilustraciones y unos bordes dorados, y la tiene usted en una estantería, en un sitio privilegiado de su librería. No se trata de eso, se trata de guardarla en el sentido de que la hemos leído, la hemos entendido y ahora la ponemos en práctica.
Y la obediencia a la palabra de Dios, sin lugar a dudas, es una evidencia inequívoca de que la persona ha entrado en una relación personal de comunión con el Señor, una relación de fe auténtica. Guardar, obedecer los mandamientos, lo que manda la palabra de Dios. Algunos piensan que no, creer es una cosa que nos libera de cualquier responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Y eso es falso, y es muy falso y muy peligroso, las dos cosas. Claro que no nos salvamos por obedecer la ley, esto ya lo deja claro el Señor infinidad de veces. Lean ustedes los primeros capítulos de Romanos o Gálatas. Claro que no nos salvamos por guardar la ley. La ley produce maldición en ese sentido, porque establece principios que si no los cumplimos trae aparejada pues el juicio y la condenación, la maldición realmente, ¿no? Claro, no nos salvamos por cumplir la ley, pero somos salvos por la fe para cumplir la ley. Por eso dice que el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Fíjense, al que oye mis palabras y no las guarda. Hay un juicio en todo ello, en esa actitud. Por lo tanto, es importantísimo, es fundamental, es un componente básico del Evangelio. Salvos por la fe, no por las obras, pero salvos por la fe para hacer buenas obras que agraden a nuestro Dios, para cumplir con la ley de Dios, esa ley que antes no podíamos porque éramos débiles, pero que ahora podemos porque hemos recibido el Espíritu Santo. Esta es la idea. Ahora, en cuanto a estas palabras, fíjense la forma exacta en la que el Señor habla, al que oye mis palabras y no las guarda. Es decir, hay una invitación, no hay una imposición, hay una invitación, porque el Señor no impone la fe a nadie. Cualquier persona escucha y tiene que tomar una decisión, a favor o en contra. Escuchar y creerlas y obedecerlas, o escucharlas y no prestarles la atención, dejarlas a un lado y vivir a nuestro estilo, como a nosotros nos da la gana. Crearnos nuestro propio Dios a nuestra imagen y semejanza para seguir nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. No. Pero el Señor no impone a nadie su fe. El Señor, es verdad, ilumina el camino para llegar a Dios. Esto ya nos lo acaba de decir. Pero no obliga a nadie a andar por ese camino. Él muestra el camino, pero no obliga a nadie. No se impone, y este es un concepto que creo que es importante subrayar, no se impone la gracia de Dios de forma irresistible a nadie. No se impone la gracia de Dios. Porque si la gracia de Dios fuera impuesta a algunos, a quien Dios quisiera, pues ya no sería la gracia de Dios, no sería esa oferta de amor que Dios hace a toda la humanidad. No, sería una imposición. Al final nos determinaría de tal modo que seríamos simplemente máquinas predeterminadas a aceptar ciertas cosas. No es así la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo bello, es algo hermoso. Es todo el amor de Dios que se manifiesta a una humanidad enemiga de Dios, pecadora, mala, enemistada con Dios, y ofrece Dios su amor. Esa oferta tiende su mano buscando al pecador, invitándole a venir. Pero lo hace de una manera generosa y libre, para que cada persona tome una decisión por sí mismo. Por supuesto, el Señor también advierte las implicaciones que tiene tanto aceptarla como rechazar la gracia de Dios. Y Él es el que establece también las condiciones, porque nos ha dicho que es importante, es imprescindible creer en Él, y además nos ha dicho lo que tenemos que creer en Él, sus palabras, lo que Él ha dicho. No es que creemos lo que a nosotros nos da la gana, no. Cuando creemos, aceptamos lo que Él nos dice. Ya digo, no hacemos como hacen muchas personas, muchos que se llaman cristianos, que se han hecho un cristianismo a su medida, a la medida de lo que les gusta y de lo que quieren hacer, de lo que les viene bien y de lo que les agrada. Y han descartado por completo otras muchas cosas de la palabra de Dios, de las que no quieren ni oír hablar, pero que están en la palabra de Dios. No ese cristianismo hecho a nuestra imagen, a nuestro gusto, a la carta, a medida para nosotros. Que hay muchos tipos de cristianismo así.
A veces tantos como cristianos nominales hay, ¿no? Porque un cristiano nominal es ese, que se hace su cristianismo a su imagen, como le gusta, y lo sigue como él ha establecido que lo va a seguir. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que Dios nos dice en qué consiste la fe. Guardar las palabras que Él nos ha mandado. No es otra cosa. Así que Él nos invita, nos ilumina el camino, nos da la libertad para tomar la decisión. Ahora, Él dice que la razón por la que el Padre le envió a este mundo, dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí hace referencia al propósito de su primera venida. No juzgar al mundo, no condenar al mundo, sino salvar al mundo. Porque al fin y al cabo, pues no era necesario venir a este mundo a condenar al mundo. Si ya lo sabíamos, que estamos bajo la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Él no había venido, por lo tanto, en esta primera venida a condenarnos y a expresar ya de forma abierta y definitiva la ira de Dios contra el mundo pecador, enemistado con Él. No había venido a eso. No, Él había venido a salvarle, porque esa es la necesidad realmente que tiene este mundo. Un Salvador, salvación de nuestros pecados. Y Él venía a manifestar, realmente a conseguir esa salvación, a colocar los fundamentos. ¿Cómo? Bueno, por medio de su muerte en la cruz, una muerte sustitutoria, ocupando Él el lugar del pecador para que el pecador fuera liberado, quedara libre. Y probablemente esta razón sea por la que los judíos de aquel tiempo, en su mayoría, no quisieron creer en Él. ¿Por qué? Bueno, porque ellos esperaban un Mesías, ellos habían hecho un judaísmo también a su medida, a su gusto, a la carta. Ellos esperaban un Mesías que viniera a juzgar, a manifestar toda su ira contra los gentiles. Y ellos a ser bendecidos y disfrutar de un mundo, en fin, a su gusto, como ellos imaginaban. Pero el Señor había venido a salvar a todos los hombres, no exclusivamente a Israel. Y esto creó muchos desencuentros entre el Señor y los judíos. Por lo tanto, estas verdades que ya hemos visto en otras partes del Evangelio, como todo lo que estamos viendo hoy, pues importante también. El Señor en su primera venida viniendo a salvar, a manifestar la salvación a los hombres. Pero a continuación, versículo 48, vamos a ver que quien rechaza las palabras de Cristo será juzgado por ellas. Fíjense cómo lo dice el versículo 48. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y aquí hay un detalle complementario a lo anterior. Hace un momento, en el versículo previo, hemos visto que Cristo no había venido a juzgar a este mundo en su primera venida. Pero ya anticipa que esa venida no era la única que el Señor iba a hacer. Y aquí nos habla del juicio que vendrá en el día postrero. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay un día postrero, hay un día todavía por venir, en el que el Señor va a establecerse en este mundo como el juez supremo y va a castigar todo pecado y toda desobediencia. Y es de esto de lo que nos habla este versículo, de juicio y de condenación futuros, porque eso va a ocurrir. No se queden con la idea de un Cristo que únicamente viene a morir y a dar su vida y nada más. Cuando llega el tiempo de Semana Santa, en los países de tradición católica, pues va usted a encontrarse una y otra vez pues esos pasos de la Semana Santa donde hay un Cristo sufriente una y otra vez. Algo tal vez de la resurrección, muy poco. Pero las personas se quedan simplemente con esa imagen de un Cristo sufriente que padece, y que padece mucho, sudor, gotas de sangre por todo su rostro cayendo a tierra, y la gente espantada y sus enemigos gritándole. Pero no se transmite esa idea de un Cristo que regresa triunfante a este mundo para venir a juzgarlo y a gobernarlo.
Esa idea no se expresa y es triste, porque en el catolicismo, y yo fui católico por bastantes años, a mí nadie me habló, pero nunca me habló de la segunda venida de Cristo en gloria a juzgar a este mundo. Y algunas veces cuando voy a misa por causa de algún entierro, en fin, por alguna de estas cosas, por acompañar a personas en funerales o cosas así, pues sigo escuchando la misa, que repiten esas liturgias que yo me sé de memoria, porque después de tantos años uno no se olvida de ellas. Y hay que buscar con mucha intensidad donde dicen que el Señor Jesucristo va a volver a este mundo a juzgarlo, y probablemente no lo va a escuchar, muy probablemente, porque no se habla de esto. Y se quedan con esa idea de un Cristo sufriente, que no guarda relación con la verdad en su totalidad, porque la verdad en su totalidad es la que nos presenta aquí la palabra. Su primera venida, no para juzgar al mundo, pero hay una segunda venida, un día posterior en el que Él sí que va a juzgar al mundo. Y va a juzgarlo en función de la palabra que Él habló en su primera venida. Por eso es tan importante escuchar sus palabras. Y nos deja claro que las personas serán juzgadas y condenadas en función, o salvadas en función de su actitud frente a la palabra que Cristo habló. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, la propia palabra. Rechazar esta idea, esta palabra que transmite la idea de despreciar, de hacer caso omiso. ¿Cuántas veces hablamos a las personas de la palabra de Dios y le hacen este gesto? No, a mí no me hables de esto. Algunas personas muy bien intencionadas dicen, no, cierra el libro, te cierran el libro, la Biblia, tú dime lo que tú piensas. No, pero yo no quiero decirte lo que yo pienso, yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice, porque lo que yo pienso vale tanto como lo que tú piensas, pero lo que la palabra de Dios dice, eso permanece en el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Por lo tanto, es muy importante esta cuestión de escuchar bien las palabras. Y los judíos de su tiempo, pues las menospreciaron y no les dieron valor, a pesar de que iban acompañadas de grandes obras de poder que evidenciaban que aquellas palabras, además de que cuando las escuchaban traían vida en sí mismas, iban acreditadas por las señales inequívocas que el Señor hacía, tan grandes como Él las hacía. Por lo tanto, la palabra de Dios, esa palabra que nos ha sido dada para encontrar el camino de la salvación, para conocer a Dios, aquí se convierte en el fiscal acusador. ¿Y cómo llega a producirse este cambio? Bueno, pues porque esa palabra que trae salvación, una vez rechazada, se convierte en el fiscal acusador, en aquello que nos condena. Y esto no está en contradicción con aquello que el Señor Jesucristo dijo. Recuerdan en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por supuesto que el Hijo va a ser el que juzgue, pero aquí la palabra actúa como testigo en contra de las personas que se han negado a creer en estas palabras. Creer en Cristo y creer en sus palabras, como hemos visto antes, van de la mano, van unidas íntimamente. No es posible desligarlas, separarlas. Y esto es importante, muy importante. Desde la perspectiva divina, entonces, toda la palabra inspirada por Dios que tenemos aquí, pues es suficiente para que cualquier hombre que busca de verdad a Dios lo encuentre. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice ese versículo tan conocido en la segunda carta de Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre... sí, pero antes, es que me he ido demasiado rápido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras que había aprendido Timoteo, que en principio aquí hace referencia en primer lugar al Antiguo Testamento. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación,
para que encuentres la salvación. Es decir, las palabras de Cristo, toda la palabra de Dios es útil para que la persona pueda llegar a ser salva, a conocer el camino por el que debe ir para la salvación, para alcanzar su salvación. Ahora entonces, qué importante es cada vez que se predica el Evangelio de Jesucristo, que se predica de verdad el Evangelio de Jesucristo, con un llamamiento a la persona a arrepentirse de sus pecados, a deponer esa actitud hostil frente a Dios, a rendirse a Él y a creer y obedecer lo que Él manda, a expresar confianza, fe en Él. Qué importancia tiene cada vez que se predica el Evangelio. Siempre hay personas que lo desprecian, a mí me entristece muchísimo, ¿no? No sé si usted va algunas veces a esas iglesias, que hay un grupo de jóvenes en la parte de atrás, siempre buscan los últimos bancos, donde el predicador no les ve, allí los jovencitos a veces, ¿no? Donde está el perchero con todos los abrigos, y a veces hay que buscar, casi los jóvenes se meten entre los abrigos allí, bla, 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 jugando, monigoteando, haciendo pasándose con el móvil, pasándose mensajes o haciendo cositas, tonterías, y mientras el Evangelio de Jesucristo está siendo predicado, y no se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo. Cuando el Evangelio es predicado, eso queda una constancia eterna de ello. Y esos jóvenes que les entra por aquí, les sale por aquí y se ríen del predicador y se ríen de todas aquellas personas que no se han colocado en las filas de atrás, sino están adelante escuchando y recibiendo la palabra de Dios, pues no se dan cuenta que llegará el día en la eternidad que esas predicaciones que ellos despreciaron serán las que les acusarán y les enviarán a la condenación eterna. ¿Cómo pueden sentir tanta alegría? ¿Cómo se pueden reír de esas cosas? Cada predicación, cada vez que se expone, se presenta el mensaje del Evangelio, tiene un valor eterno, que será recordado y será traído a colación cuando el Señor Jesucristo juzgue a los hombres. Extraño, ¿verdad? Puede parecerlo, pero no lo es, no lo es. Que una predicación mía o suya a una persona, ya sea desde un púlpito o en la calle esperando el autobús o hablando a la salida del colegio mientras esperan los niños, en el trabajo, compartiendo el mensaje del Evangelio, eso volverá a aparecer cuando el Señor Jesucristo juzgue a los hombres. Qué responsabilidad, por lo tanto, para las personas que escuchan el Evangelio. Qué responsabilidad. Y también, por supuesto, qué gran responsabilidad para los predicadores del Evangelio. De asegurarnos que lo que estamos predicando es el Evangelio de Jesucristo. Oiga, pues si no es el Evangelio de Jesucristo, ¿qué Evangelio vamos a predicar? ¿Es que acaso hay otro? Sí, hay otro. Hay otros muchos. Esos de los que les hablaba antes, que se han creado a imagen y semejanza del gusto de las personas. Pablo, cuando dice en Gálatas, en el capítulo 1, dice: si viene otro y os predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Uf, cómo las gastaba Pablo, ¿eh? Si alguno viene y os predica, aunque sea un ángel, del cielo, viene y os predica otro evangelio que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Claro, y es que en Gálatas Pablo intenta corregir precisamente lo que estaba ocurriendo, que habían llegado otros predicando un evangelio diferente. Es que hay evangelios diferentes. Hay que tener mucho cuidado de que lo que predicamos sea el evangelio de Jesucristo, que enaltezca a Cristo por encima de todas las cosas y que muestre al hombre como un ser pecador y necesitado que tiene que pedir misericordia y la gracia de Dios para ser salvado, acogerse a la obra de la cruz. Y entonces esa responsabilidad queda saldada. Como dice Ezequiel, si el atalaya, le dijo Dios a Ezequiel, si el atalaya viere venir el peligro y no avisare, el atalaya será culpable. Y nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que predicar un Evangelio claro, que ponga las cosas en su lugar y que invite a las personas a acudir a Cristo en busca de perdón. Somos atalayas, tenemos que predicar, dar un sonido de trompeta claro que pueda percibirse a las personas y buscar la salvación en Dios. Por lo tanto, una responsabilidad muy, muy grande. Cada vez que se predica el Evangelio hay consecuencias. No hay un terreno neutral, o se acepta o se rechaza. Como el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es.
Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23. Y queda claro, por lo tanto, que el Señor aquí está volviendo a hablar del juicio venidero. De un juicio venidero, del que a día de hoy muchas personas se ríen. Claro, se ríen y lo ridiculizan en un vano intento de eludir la terrible realidad que les espera. Parece que como riéndose de estas cosas y buscando algunos amigos más con los que reírse de todo esto, ya parece que eso llega a ser una verdad. Ya no va a haber juicio, porque nos estamos riendo de ello. Pero qué cosa más absurda. Más bien deberían de prestar atención a estas solemnes palabras de Cristo que anuncian que va a haber un juicio venidero. Y va a haber un juicio venidero por algo muy importante. Primero, porque este mundo ha rechazado a Cristo, que es su legítimo Rey. Y nosotros estamos orando, Señor, venga a tu reino, porque queremos ver engrandecido y exaltado al Señor Jesucristo, no solo en el cielo, sino también en este mundo, en este planeta Tierra, donde se le ha rechazado y tantas veces a día de hoy se le sigue rechazando. Que Él ocupe su trono en este mundo, legítimo, es el único gobernante legítimo. Y va a venir a este mundo a juzgarlo, porque Dios se ha propuesto, y gracias a Dios que esto es así, que este mundo no va a seguir siendo igual siempre. Menos mal, gracias a Dios por ello. Y no puede haber otro modo que un juicio, donde las cosas sean puestas en su lugar. ¿O usted acaso quiere que este mundo siga siendo igual siempre? ¿No se cansa usted de de escuchar noticias malas en estos días, sobre todo, que uno se da cuenta que la tensión, la crispación está constantemente en aumento, surgiendo por un lado y por otro? Me recuerda a estos volcanes que están como dormidos, pero que dentro hay una lava incandescente allí, algo, y a nada que hay un pequeño temblor, se abre nuevamente el volcán y todo eso sale en erupción y llega, en fin, a salir con esa fuerza, con esa virulencia. Y en este mundo hay muchos conflictos que están como durmientes, pero que están allí, latentes, abajo. Y a nada que se mueve un poquito este mundo, entran en erupción. Y eso está pasando en el día de hoy. Usted se da cuenta que cada vez hay más conflictos en todos los lugares. Ya no hablo solamente de que los políticos están siempre peleándose unos con otros, sino de que este mundo está en un estado de crispación muy, muy intenso últimamente. Lo que anticipa, creo yo, bueno, lo dice la palabra, anticipa la venida del Señor. Y Dios va a juzgar todas esas cosas. A día de hoy es imposible decir estos tienen la razón y estos están equivocados. Es que se pelean unos y otros y uno no sabe quién tiene la razón, pero Dios va a venir a poner justicia. Y va a cambiar este mundo. Y yo me alegro, y esto es lo que estoy pidiendo al Señor. Señor, venga a tu reino. Estamos impacientes, porque este mundo es un mundo malo, muy malo. Solamente pedimos también la misericordia de Dios para aquellos que todavía no le conocen, para que antes de que llegue ese momento se arrepientan y le busquen de verdad y de corazón. Ahora, en cuanto a la pregunta que algunas personas se hacen, o que nosotros les hacemos a ellos, oiga, y si usted se muere ahora mismo, ¿a dónde va a ir usted? ¿Al cielo o a dónde va a ir? ¿Cuál va a ser su situación? ¿Cómo va a quedar usted cuando Dios le juzgue? Te dicen muchos religiosos. Eso no se sabe, hasta el final, hasta aquel día no se sabe. Y eso no es verdad, no es verdad. Se sabe ya ahora, claro que se sabe. Es de aquí y ahora donde tomamos las decisiones, que luego Dios hará que sean perpetuas, permanentes, por toda la eternidad. Y funciona en relación a nuestra actitud, como estamos diciendo, en relación a la palabra de Dios. Miren lo que le ocurrió al apóstol Pablo cuando llegó a Antioquía de Pisidia, y habló allí en la sinagoga a los judíos, dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Noten aquí el elemento. Se hablase primero la palabra de Dios a vosotros. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. La desecháis y no os juzgáis a vosotros mismos dignos de la vida eterna. Es decir, es un lenguaje muy elegante del apóstol Pablo para decir, no queréis saber nada de la vida eterna.
Pues nos vamos a otros, a predicar a otros que sí que quieran saber de la vida eterna. Así que ellos ya habían tomado su decisión. Y esa decisión Dios la perpetuará en la eternidad cuando establezca ese veredicto final que ellos ya han tomado de antemano. Versículo 49, avanzamos. Y aquí vamos a ver que Cristo no habló sus propias palabras, sino las que el Padre le había dado. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y otra vez más, pues aparece esta íntima unión entre el Padre y el Hijo para demostrar que el Hijo, que el Señor Jesucristo, no hablaba en independencia del Padre. Que las palabras que el Señor Jesucristo expresaba tenían toda la autoridad, la misma autoridad que la autoridad del Padre. Por lo tanto, son palabras que hay que respetar, que hay que tener en cuenta, porque son palabras definitivas, son juicios inapelables los que traen estas palabras. Y ahora el Señor pues quiere advertirles, tiene esta finalidad, advertirles a aquellos que escuchaban de la gravedad de rechazar estas palabras. No estaban simplemente rechazando las palabras de un hombre, sino las del mismo Hijo de Dios. Y hoy los predicadores, cuando predicamos la palabra de Dios, es decir, volvemos a expresar estas mismas palabras de Jesucristo, rechazar, la persona que las rechaza tiene gravedad el asunto, como dijo el Señor. El que os rechaza a vosotros, cuando yo os envíe, me rechaza a mí, dijo el Señor Jesucristo. Y el que me rechaza a mí, o no me recibe a mí, y el que no me recibe a mí, no recibe al Padre. Hay una cadena está todo encadenado. Rechazar al enviado del Señor Jesucristo que predica las palabras su palabra implica rechazarle a Él, y eso a su vez implica rechazar al Padre que le envió. Esto, sin lugar a dudas, era muy grande, muy grave. Luego, en cuanto a esta expresión, el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, pues esto es un encargo, debemos de entenderlo como un encargo que el Padre había dado al Hijo acerca de lo que debía de comunicar. Un encargo que había sido el resultado, vamos a hablar desde esta perspectiva humana, permítanmelo por un momento, era el resultado de las deliberaciones, hablando humanamente, de las deliberaciones que habían tenido lugar en el seno de la Trinidad en la eternidad pasada, en las que formaba también parte, por supuesto, el Hijo. Y esas deliberaciones, esas conclusiones, ese mandamiento es lo que el Hijo, encomendado en esta misión por el Padre, había venido a transmitir a los hombres. Versículo 50. Vamos a ver un poco más acerca de este mandamiento. El mandamiento que el Padre le había dado traería vida eterna a los hombres. Versículo 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento es vida eterna. Son palabras que producen vida eterna. Hemos visto hace un momento que sí, es verdad que traerían, que servirían como fiscal acusador contra aquellos que no habían querido creer. Pero el propósito inicial de estas palabras es traer vida eterna. Y aquí creo que el Señor está intentando establecer un fuerte contraste con otras palabras. ¿Qué palabras? Bueno, las palabras de la ley de Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nos dijo en el capítulo 1. Es decir, hay un contraste, una diferencia marcada entre estas palabras que traen vida eterna y aquellas palabras de Moisés que no traían vida eterna. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés pues, era la promulgación de una serie de mandamientos que venían aparejados con la sentencia en el caso de su incumplimiento. ¿Qué ocurrió al final? Pues que la ley de Moisés no pudo salvar a nadie, porque implicaba la obediencia total y absoluta. Era una sola ley, aunque había muchos mandamientos, pero era una sola ley. Quebrantar uno de los mandamientos implicaba romper la ley y automáticamente venía el castigo, que era la muerte, era la maldición de Dios. Por lo tanto, aquellos mandamientos de Moisés trajeron muerte, trajeron maldición. Pero aquí el Señor Jesucristo quiere desmarcarse de todo esto. Aquello fue un orden preparatorio para que las personas se dieran cuenta de que sus pecados
eran graves, de que la ley marcaba, nos señalaba como culpables, mostraba nuestra incapacidad para agradar plenamente a Dios, como Él espera. Y ahora, una vez preparado el terreno, viene Cristo que trae un nuevo mandamiento, que tiene vida. Una vida que se manifiesta en la gracia de Dios, en Cristo, en la cruz. Ahora, es también muy importante para los que deseamos comunicar bien la palabra de Dios, para los predicadores, pues la forma en la que el Señor Jesucristo comunicó este mandamiento. Dice, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjense la fidelidad del Señor. Aquí hay dos aspectos importantes. Lo hablo, dice aquí, como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, si hace un momento nos estaba hablando de que el Señor Jesucristo hablaba lo que el Padre le había dado para hablar, ahora añade que lo habla como el Padre le había dicho que lo hablara. Es decir, no solamente el contenido del mensaje era estrictamente lo que el Padre le había dado para hablar, sino también la forma de exponer la palabra de Dios era de acuerdo con el carácter de Dios. Y esto pues es donde fracasamos tantas y tantas veces los predicadores, porque ya es difícil a veces hablar lo que Dios quiere que hablemos, pero a veces hablamos lo que Dios quiere que hablemos, pero no logramos transmitir el carácter de Dios cuando hablamos sus palabras. Porque ustedes ya saben que hay un lenguaje verbal, pero hay un lenguaje, el lenguaje de nuestros gestos, corporal, que a veces van descompensados, van desacompasados, no van juntos. Decimos grandes cosas, pero quizás no con el amor, con la gracia, que Dios esperaría de nosotros, como lo haría el Señor Jesucristo. Y esto nos conduce, pues, nos debe de conducir a seguir mirando a Cristo hasta que aprendamos de verdad a hablar lo que Dios quiere que hablemos y a hablarlo con la actitud que Dios quiere que lo hablemos. Y tendremos que reconocer, sin lugar a dudas, yo por lo menos lo reconozco 1001 vez, que no logro transmitir las cosas como yo desearía transmitirlas, como el Señor Jesucristo las transmitiría. Pero bueno, este es un tema en el que ruego su misericordia. Se queden ustedes con las palabras y yo seguiré pidiéndole al Señor que me ayude a mejorar sin lugar a dudas. Ahora, este versículo dice, yo hablo las palabras que el Señor me ha dado, pues a ellos, a los judíos que estaban allí presentes, les recordarían aquella frase tan importante de Deuteronomio. En Deuteronomio 18:18, allí Moisés había anunciado algo fundamental. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto hacía referencia, y así lo entendían los judíos de la época del Señor, desde hacía tiempo, pues que era, pues se anunciaba la venida de un profeta como Moisés, de un tipo ya superior. Le pondré mis palabras en su boca, él les hablará las palabras. Bueno, y a continuación no lo hemos leído. En el caso de que no se escucharan esas palabras, pues tendrían unas consecuencias muy negativas y perdurables. Y ellos esperaban este profeta. Y aquí el Señor Jesucristo está afirmando que Él es precisamente ese profeta extraordinario que esperaban los judíos. Pero, curiosamente, lo rechazaron. Y cuando rechazaron las palabras de Cristo, el Señor dio por concluido su ministerio público. Ahora ya sí que es el fin definitivo de su ministerio público. Lo siguiente que tendremos que estudiar será el capítulo 13, y a partir del versículo 1 inmediatamente notaremos que el Señor ya no está teniendo un ministerio público, sino un ministerio privado con sus apóstoles, en el recogimiento, en primer lugar, del aposento alto. Aquí terminan las palabras del Señor Jesucristo para el mundo. Y era un momento decisivo para todos ellos. Tenían que tomar una decisión. ¿Qué iban a hacer con las palabras de Cristo? ¿Qué iban a hacer con el ministerio del Señor Jesucristo? Bueno, pues las palabras de Cristo pueden traer salvación, pero pueden también actuar para llevarnos a la condenación. ¿De qué depende? Pues todo depende finalmente del valor que damos a esas palabras,
de si las escuchamos como palabra de Dios, que nos viene por su Hijo, nada más y nada menos que por su propio Hijo, con toda la autoridad, con toda la dignidad, y las creemos. Pues en ese caso, si las creemos, nos llevarán a la salvación eterna. Pero si las rechazamos, si creemos solamente lo que nos guste de lo que Jesús dijo, pero no todo lo que Él dijo, pues fácilmente eso nos conducirá, como dice el Señor, a ese lugar donde no queremos ver a nadie durante toda la eternidad. Es el momento, por lo tanto, de tomar decisiones. Si usted no lo ha tomado a favor de Cristo, pues no rechace esta nueva oportunidad que Dios en su misericordia le extiende. Ríndase, doble usted su rodilla y suplique a Dios el perdón de sus pecados. Dios le va a escuchar, Él se ha comprometido a eso y Dios le va a perdonar si lo hace de ese modo que Él nos ha enseñado. Pues lo dejamos aquí. En nuestra próxima sesión ya empezaremos, con la ayuda del Señor, a ver ese interesantísimo ministerio del Señor con sus discípulos en ese ámbito privado. Un ministerio tan fructífero que transmite una vida intensa. Es un ministerio muy importante. Pero bueno, eso ya con la ayuda del Señor será en otro momento. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.